En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, que resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, estén con todos vosotros. Este día 4 de mayo, aquí en Madrid, celebramos la memoria de San José María Rubio Peralta, nacido en Dalías, en Almería, en el año 1864. Ordenado sacerdote en Madrid, ejerció el ministerio parroquial en los pueblos de Chinchón y Estremera, siendo más tarde profesor del Seminario de Madrid y notario de la Curia diocesana. Ingresó en la Compañía de Jesús a los 42 años y después de 5 años de formación se dedicó por entero a la predicación, dirección espiritual y ministerio de la reconciliación. Fue un verdadero padre para los pobres y abandonados y formó muchos apóstoles laicos. Murió en Aranjuez el año 1919. Fue beatificado por Juan Pablo II el 6 de octubre de 1985, llamándole el Apóstol de Madrid, y canonizado por el mismo Papa el 4 de mayo de 2003, en su última visita a Madrid. Nosotros ahora nos preparamos para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo una vez más ante el Señor que necesitamos su misericordia y su perdón porque somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre de las misericordias, que hiciste al bienaventurado sacerdote José María, ministro de la reconciliación y padre de los pobres, concédenos que, llenos del mismo espíritu, socorramos a los abandonados y manifestemos a todos tu caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad, habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertados vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos enviándolos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa.
despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros». Palabra del Señor. Nos está sirviendo de meditación y de profundización en la relación con Jesucristo este discurso de Jesús que contiene el Evangelio de San Juan, el discurso de despedida o discurso de sobremesa de la última cena. Nos encontramos aquí con varios de los temas más importantes porque de alguna manera Jesús está queriéndonos decir las últimas recomendaciones y muchas de ellas mirando al futuro inmediato, a lo que va a ocurrir cuando Él ya no esté visible entre los suyos. La relación con Él, cómo tiene que ser. Pues bien, hoy hemos llegado, diríamos, al corazón de este mensaje de Jesús, de esta recomendación de Jesús. En el momento en que Jesús, diríamos, condensa todo lo que ha sido su enseñanza en el conocido como el mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y lo repite en este fragmento breve que hemos escuchado por 2 veces. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por supuesto, son palabras de Jesús archiconocidas. Las hemos escuchado desde niños, muchísimas veces, probablemente las hemos meditado, aunque probablemente también habrá que decir que las hemos vivido menos de lo que las hemos escuchado. No es fácil, evidentemente, lo que nos dice Jesús. No es fácil amar. Y sin embargo, y a pesar de eso, nos dice, más aún, nos manda amar como Él nos ha amado. Esto, y es la primera cosa que creo que hay que hacer notar, lo dice después que hemos escuchado al comienzo del capítulo 15 de San Juan, que estamos leyendo ahora, después de haber dicho unas palabras fundamentales. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si estáis unidos a mí, como los sarmientos a la vid, daréis fruto,
pero si no estáis unidos a mí, no podréis dar fruto. Pasaría igual que con una rama que se arranca del tronco, se seca y ya no puede dar fruto. Esto es fundamental para poder comprender la fuerza con la que Jesús nos manda esto. Puede mandarnos que amemos como Él nos ama, porque primeramente Él se ha puesto a nuestra disposición para que, enraizados en Él, unidos con Él, podamos actuar y amar con su mismo amor. Desde luego, lejos de Jesús no podríamos. Por eso vemos que es tan difícil amar, y en nuestro tiempo más, cuando es tanta la gente que por desgracia ha desechado a Jesucristo como si fuera un trasto inútil y pretende realizar por sus propias fuerzas todo lo que hay que hacer en la vida. Evidentemente, lo más importante, que es aprender a amar, es absolutamente imposible lejos de Jesucristo. Si no hay unión con Él, no se puede amar. Pero si hay esta unión con Él, unión que podemos vivir, como ya habremos tenido ocasión de meditar en días anteriores, porque hemos escuchado esa lectura 2 días, el domingo pasado y anteayer, pues bien, ahí podemos encontrar la fuerza necesaria, porque la forma de vivir unidos con Jesús es mediante la oración, los sacramentos, la meditación de su palabra, el esfuerzo diario por negarnos a nosotros mismos y aprender a seguirle. Y cuando hay esa unión profunda, el Señor puede actuar en nuestro corazón y puede darnos las fuerzas necesarias para vivir como Él vivió. Es en definitiva lo que ha ocurrido en la vida de todos los santos, incluido el que hoy celebramos, San José María Rubio, que si tuvo fuerzas para amar así a los demás fue porque las sacaba de Jesús, y fuera de Él es imposible. Pero hay otra dificultad probablemente a la hora de vivir el mandamiento del amor, y es que normalmente, puesto que la mayoría de la gente entiende que amar significa sentir cariño, pues entonces podemos pensar que es imposible. ¿Cómo voy a sentir cariño, por ejemplo, cuando Jesús nos dice amad a vuestros enemigos, por los que me hacen daño, o hablan mal de mí, o me persiguen incluso, o de alguna manera me hacen daño? Pero es que Jesús no habla de eso. No olvidemos la segunda parte de su mandato: amaos como yo os he amado. Es decir, para aprender a amar hay que mirar a Jesús. Él es el modelo del amor. Y esto es lo que Él ha hecho. Y no empezó a hacerlo cuando comenzó su pasión y al subir a la cruz. El amor de Jesús empezó muchísimo antes. No olvidemos, San Juan en su comienzo del Evangelio nos lo recuerda, y es que Él, antes de encarnarse, antes de hacerse carne, vivía junto a Dios porque era Dios. Y Dios ama. Tanto amó Dios al mundo, es una afirmación también del evangelista Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. El amor de Dios es previo, es el que primero ama, y ama con totalidad, y ama con una generosidad sin límites, que desde luego nosotros no somos capaces ni de entender siquiera. ¿Cómo nos puede amar Dios? ¿Cómo nos ha llegado a crear, aun sabiendo por adelantado la respuesta que le iba a dar la humanidad? Pues porque Dios ama, y no ama con motivo, sino porque Él es amor, y por lo tanto no sabe hacer otra cosa más que amar, como el fuego no sabe hacer otra cosa más que quemar, porque esa es su esencia. Dios ama porque es amor, y sin motivo. Es que Él es la esencia de lo que es amar. Y ese amor consiste, como vemos, en comunicar su vida y su cariño a los seres vivos, fundamentalmente. Y cuando estos seres vivos a los que crea con la grandeza de la libertad no responden, entonces decide enviar a su Hijo Jesús para mostrar ese amor
tremendo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y entonces podremos aprender lo que es amar viendo qué hace, qué dice Jesús. ¿Por qué? Pues porque nadie tiene amor más grande, lo acabamos de escuchar, que el que da la vida por sus amigos. Y vosotros, nos dice Jesús, sois mis amigos. No os llamo siervos, os llamo amigos. Os he dado a conocer todo lo que hay en la intimidad de mi Padre. Y por vosotros doy la vida. Pero, insisto, no la dio solo a partir del momento de la pasión. La dio desde que vino, desde el primer instante. Y por eso podemos descubrir cómo se ama mirando la vida diaria de Jesús, que nos cuentan los evangelistas, desde su entrega a la predicación, es decir, a comunicarnos cómo es nuestro Padre Dios, cómo es el reino que nos trae. Nos ama cuando perdona a los pecadores que se acercan a Él arrepentidos. Nos ama cuando cura a los enfermos, porque su corazón se llena de compasión por quien sufre. Y nos ama incluso cuando nos regaña, porque el amor no consiste en tapar todo lo que es malo, sino en dejarlo a la vista para curarlo. He venido no a llamar a los sanos, sino a los enfermos para que se curen. He venido a llamar a los pecadores para perdonarlos, pero para poderles perdonar necesitan arrepentirse, necesitan curar sus heridas. Y por esa razón Jesús a veces pone de relieve el pecado. Lo señala, lo hace ver, y lo hace ver sin contemplaciones, porque es un mal para la persona a quien Él ama. Y nos enseña a odiar el pecado, pero a amar a los pecadores como Él lo hace. Todo ello es amor, y por supuesto, un amor que se concentra después en aceptar y asumir el sufrimiento, la cruz, la muerte, por nosotros. Eso es amar. Ese es el amor del que Jesús habla. Por lo tanto, tenemos que mirar cómo es nuestro amor. No olvidemos que el amor comienza por el prójimo. A veces nos hacemos unas ideas de que el amor ideal es pensar en las personas que están lejos, a las que no conocemos, y sin embargo, con los de casa nos estamos comportando como energúmenos. No. El amor comienza por los cercanos, los próximos. Es ahí donde tenemos que aprender a comprender, a disculpar, a tolerar, a ser serviciales, generosos, perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Si pretendo amar mucho cuando no me intereso por los que están a mi lado, si pretendo amar mucho sin ayudar en casa, si pretendo amar mucho llegando a casa y pretender que me sirvan a mí en lugar de ponerme yo a servir a los demás, y así sucesivamente, pues no habré entendido lo que es amar. Que no se trata de sentimientos, que se trata de hechos. Eso que resume el refrán español diciendo: obras son amores y no buenas razones. No son las palabras bonitas las que implican amor, sino los hechos generosos. Por eso, para aprender a amar así, tenemos que poner en práctica lo que Jesús nos dice, una condición fundamental para seguirle. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. Hay que acostumbrarse a cultivar la generosidad dándole caña al yo, diciéndome a mí mismo no, muchas veces, muchísimas veces, siendo sobrios por lo tanto, porque si no, el que está acostumbrado a hacer siempre lo que a él le apetece, ¿cómo va a ser capaz de decir no cuando lo que le apetece es el pecado, es la maldad, es la avaricia, o son tantas y tantas cosas que tanto nos tientan? Y además de nuestros prójimos de casa, hay otros prójimos que deberían ser para nosotros muy importantes, los hermanos en la fe. En la primera lectura hemos escuchado cómo entendieron
los primeros cristianos, incluidos los apóstoles, este mandamiento del amor. No quería decir que su comportamiento fue de tal calibre que no había ningún problema. No, eso, por desgracia, entre los seres humanos no es posible. Problemas los va a haber siempre. Somos todos distintos y, por lo tanto, siempre va a haber algo que nos incomode. Pero había surgido un problema. Hemos escuchado en días pasados. En Antioquía habían llegado algunos de Judea diciendo que los que se convertían del paganismo tenían que necesariamente circuncidarse y cumplir todas las prescripciones de la ley mosaica para poder ser cristianos. Pablo y Bernabé se oponen porque habían entendido que Cristo había traído algo que superaba todo eso. Había una gran disputa y llevan el asunto a Jerusalén, donde están Pedro y la mayoría de los apóstoles. Y hablan de esa cuestión. Con verdadero diálogo tratan de entender y comprender qué quiere Dios, qué quería el Espíritu. Por eso, cuando terminan de hablar y de comunicarse su forma de pensar, terminan descubriendo que es el Espíritu quien les ha conducido a la solución, y por eso se atreven a decir: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, comunicaros, y les comunican, diríamos, lo más imprescindible que hay que guardar, que hay que respetar, para que no haya problemas en su convivencia, porque es fundamental esa convivencia en paz. Es lo que se desprende del mandamiento de Jesús, que por supuesto hay que aplicarlo a la convivencia de los miembros de la comunidad cristiana. Pero para que haya comunidad cristiana, evidentemente, los miembros de esa comunidad se tienen que tratar, se tienen que conocer, y todo eso implica el preocuparse por los problemas que hay en la comunidad local, por las personas que hay, por las actividades que se realizan, implicarse en la medida de lo posible y de la propia vocación en ellas, y por supuesto ejercer al máximo la comprensión, la tolerancia, el perdón, etc. Cosas muy concretas y que no son sentimientos, son hechos. Es un cambio de conducta, es un cambio de actitud. Pero insisto, imposible para nosotros si no estamos muy unidos con Jesucristo, si no somos personas que se dejan guiar por el Espíritu, si no somos personas en las que prima la espiritualidad. Así pues, descubrimos una vez más que tenemos que orar y pedir al Señor que nos convierta y nos ayude. Elevemos confiadamente nuestras súplicas al Padre, que nos ama y nos enseña a amar. Por la Iglesia, llamada a ser comunidad de hermanos, que viven el mandato del amor por encima de todo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que el Señor ha elegido y colocado en su Iglesia, para pastorear y servir a todos los miembros del cuerpo de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que no descarten a los creyentes, quienes aportarán a la sociedad el proyecto de Dios, que es amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no son amados, los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, roguemos al Señor. Vamos, óyenos. Por los que siembran reiteradamente la discordia, para que descubran lo trágico de su postura y aprendan a buscar la concordia y el entendimiento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, a quienes Jesús llama amigos, para que, alentados por el Espíritu, nos esforcemos en llevar a la práctica el mandamiento más importante que nos ha dejado, el amor mutuo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre nuestro en los cielos, ten compasión de nuestra debilidad y ayúdanos a tener entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en conmemoración de San José María Rubio, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San José María Rubio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alejandro y Claudia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos de todo corazón la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Señor, a los fortalecidos con el manjar de la inmortalidad, permanecer en tu Hijo Jesucristo, para que podamos amar y servir a tu divina majestad en todas las cosas, por Jesucristo. Mañana, sábado 5 de mayo, la Eucaristía que se ofrece desde esta Basílica de la Concepción no será a las 11, sino a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque a las 11 se va a retransmitir desde Roma la audiencia del Papa Francisco a los miembros del camino neocatecumenal, que comienza precisamente a las 11. Por lo tanto, mañana la misa a las 10. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.